Bueno, somos el grupo 4 y nuestro proyecto está conformado por Tamayo Nicole, Martillo Arelis, Vargas María Cristina, Espinosa María Victoria y quien les habla, Chari Delgado. Nuestro proyecto se enfoca en el análisis de hábitos de estudio y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de SPOL, que cursan la materia de estadística en el primer pago de 2025. Para este estudio se levantó información mediante una encuesta a 320 estudiantes entre la fecha entre el 15 de mayo y el 16 de mayo en el aula virtual, lo cual seleccionó una muestra de 100 datos. Con esta muestra nosotros buscamos realizar un análisis más detallado tanto individual como en colectivo, para identificar patrones o posibles relaciones entre las variables. Este trabajo fue importante porque nos permitió entender cómo los demás estudiantes están organizando su tiempo, qué tanto influyen los aspectos como el número de materias en el semestre, incluso cuántas horas de sueño, incluso hasta la asistencia en clase y cómo afecta en su desempeño. Estos resultados pueden servir como insumo valioso para que las autoridades y docentes puedan diseñar estrategias pedagógicas más efectivas, que se adapten mejor a las necesidades reales de los estudiantes. En cuanto a los objetivos, el objetivo general de esta investigación fue comprender cómo las prácticas de estudio, junto a otras características personales y académicas, influyen en los resultados académicos y en el nivel de satisfacción de los estudiantes en sus estudios. Entre los objetivos específicos encontramos tres principales. Primero, aplicar herramientas de estadística inferencial para analizar la relación entre los hábitos de estudio y su rendimiento académico. Segundo, evaluar cómo influyen los factores como la carrera, el semestre, el número de materias que cursan, las horas de sueño y las faltas a clase en el nivel de satisfacción académica. Y finalmente, entre los últimos objetivos es proponer recomendaciones que puedan ayudar a los estudiantes a mejorar sus hábitos de estudio y con ello alcanzar un mejor rendimiento académico y sentirse más satisfechos. Buenas noches. Voy a hablar sobre los conceptos básicos que están relacionados en el proyecto. Este proyecto usó parte de estadística inferencial. Esto nos permite trabajar con una muestra de estudiantes para sacar las conclusiones sobre toda la población. En nuestro caso, usamos una muestra de 100 estudiantes de SPOL que están cursando la materia de estadística. Es del primer pago 2025 y buscamos analizar cómo influyen las variables personales académicas, los hábitos de estudio y el rendimiento académico y la satisfacción estudiantil. Como variables tenemos cualitativas y cuantitativas. En las cualitativas nos podemos dar cuenta de que tenemos la satisfacción del estudiante medida en 5 categorías: muy satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho y muy satisfecho. La siguiente sería la carrera en que cursa el estudiante. Y por último, su nivel académico, que viene desde el 200 hasta el nivel 500. Entre las variables cuantitativas tenemos la edad de los estudiantes, el promedio académico, las horas de sueño mensual, las horas de estudio diario y el número de materias cursadas en cada semestre. Todas estas variables nos permitieron explorar tanto la parte académica como los hábitos de cada uno de los estudiantes de nuestra muestra. Como por siguiente tenemos lo que son la hipótesis, donde entra la parte de la estadística inferencial, ya que se plantearon hipótesis para validar diferentes supuestos. Como tenemos la hipótesis nula, que establecía el promedio académico poblacional que era igual a 7,571, mientras que la alternativa decía que este promedio era mucho menor. Tras aplicar la prueba, este resultado fue un valor de 0,540, lo que significa que no rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto el promedio académico de los estudiantes no difiere significativamente del estándar esperado. También evaluamos la satisfacción de los estudiantes, donde se encontró que el 32% de los estudiantes están satisfechos o muy satisfechos, mientras que el intervalo de confianza del 95% ubicó que esta proporción está entre el 29,9% y el 41,1%, lo que evidencia que menos de la mitad de los estudiantes presentan
una valoración positiva hacia su carrera o hacia su nivel de estudio. Gracias. Bueno, ahora cabe recalcar un poco de cómo se manejó la elaboración del estudio, en este caso la metodología, para nuestro proyecto. Pues como se mencionó anteriormente, se extrajo una muestra de 100 estudiantes de una población total de aproximadamente 320 estudiantes que cursan la materia de estadística en la Escuela Superior Politécnica Litoral, ESPOL, durante el primer semestre del 2025. Esta extracción de la muestra nos permite analizar las variables individual como en conjunto para identificar las posibles relaciones entre ellas. Ahora, ¿cómo se obtuvieron estos datos? Pues los datos fueron obtenidos a través de una encuesta digital elaborada en Google Forms y tenían datos, bueno, tenían las variables, como se mencionó, cualitativas y cuantitativas, con datos eh, que fueron, o sea, las respuestas eran de tipo cerrado, utilizando categorías y escalas numéricas y ordinales para las mediciones. Y por último, se realizó un análisis de depuración, ya que se corrigieron los formatos numéricos y se transformaron categorías textuales a valores estimados para asegurar una matriz totalmente homogénea. Y también lista para el análisis estadístico. Además, este proceso nos permite garantizar la consistencia de todos los datos y proceder con los cálculos de manera efectiva, como lo vamos a ver con mi compañera María Cristina. Bueno, yo les voy a hablar sobre el análisis de correlación. Primero, nosotros revisamos lo que son las horas de estudio frente al promedio académico. La hipótesis inicial era que a mayor cantidad de horas estudiadas fuera de clases, mejor debería ser el rendimiento. Sin embargo, como se puede observar en el gráfico de dispersión, encontramos una nube de puntos muy dispersa, sin una tendencia clara. El coeficiente de relación, como se muestra aquí, fue de 0,115, lo que representa una relación positiva, pero que es extremadamente débil. Esto significa que en nuestra muestra, estudiar más horas no nos garantiza necesariamente un promedio más alto. Es probable que influyan otros factores como la calidad del sueño, del estudio, la concentración o la forma en que se organiza el tiempo. Luego, en el siguiente gráfico, analizamos las horas de sueños frente al promedio académico. Aquí también esperábamos cierta relación, ya que el descanso es clave para la memoria y la concentración, pero como ven, el gráfico mostró nuevamente una dispersión sin un patrón definido y el coeficiente fue todavía más bajo de 0,0488. En otras palabras, casi no existe una relación entre las horas de sueño reportadas y el rendimiento académico. Esto nos indica que no solo importa la cantidad de horas dormidas, sino aspectos como la calidad del sueño, el manejo del estrés o incluso la motivación personal. Es decir, tanto las horas de estudio como las de sueño, los resultados muestran que no existe una correlación lineal fuerte con el promedio académico. Esto nos invita a pensar que en sí el rendimiento no depende únicamente de cuánto se estudia o cuánto se duerme, sino de quizás un conjunto más amplio de factores. Luego, en la siguiente parte tenemos la inferencia estadística. En esta parte, en la inferencia estadística, aplicamos intervalos de confianza y prueba de hipótesis para generalizar los resultados de la muestra a la población. Como se ve, primero calculamos el intervalo de confianza al 95% para la media del promedio académico. Como se ve, la media muestral fue de 7,577 y el intervalo quedó entre 7,46 y 7,69, como se muestra ahí. Esto significa que con un 95% de seguridad, el verdadero promedio poblacional está dentro de ese rango, lo que refleja un rendimiento académico estable y consistente. Luego, para la proporción de estudiantes satisfechos o muy satisfechos, obtuvimos un valor de 32%, que se mantuvo en el intervalo de 22,9 a 41,1%. Y bueno, esto nos confirma que menos de la mitad de los estudiantes se sienten satisfechos, lo cual es una señal de alerta. En cuanto a las pruebas de hipótesis, al contrastar si la media era igual a 7,571, el estadístico fue de que z era igual a 0,10, con probabilidad de 0,540, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, y esto significa que la media observada no difiere del promedio esperado.
pero al probar si al menos el 50% de los estudiantes estaban satisfechos, se obtuvo que Z era menos 3,6 con una probabilidad de 0,0016, por lo que si rechazamos la hipótesis nula, se conclujo que la satisfacción real es significativamente menor al 50%. Y bueno, en esta parte siguiente aplicamos la prueba de hipótesis para dos muestras grandes e independientes, tanto en medias como en proporciones. Primero, se comparó las medias de dos grupos, el caso como se muestra, que es la edad, y la cual la media fue de 7,577, con un estadístico de 3,76 y un valor menos p de 0,000172. En el promedio académico, la media fue de 7,2998 y tiene el mismo valor de Z y de probabilidad. Como en ambos casos el valor menos P es mucho menor a 0,05, se rechazó la hipótesis nula y concluimos que las medias de los grupos comparativos son significativamente diferentes, lo que significa que pertenecen a poblaciones distintas. Y por último, aplicamos la misma lógica a las proporciones. Comparamos la distribución de estudiantes en dos carreras, en turismo con el 14% y en diseño gráfico con el 26%. Aquí el resultado fue de valor Z de 2,12 y un valor menos P de 0,034. Esto también se ve que está por debajo del 0,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que la diferencia entre ambas proporciones es estadísticamente significativa. Gracias. Listo, bueno, como conclusiones tenemos en cuanto a la satisfacción estudiantil, tenemos que el 52% de los estudiantes se sienten en un estado neutral respecto a su experiencia académica. Un 32% manifestó lo que es satisfacción y un 16% expresó insatisfacción. Esto refleja que, aunque no hay un problema crítico, sí existe la oportunidad de mejorar la experiencia educativa y el bienestar estudiantil. En cuanto a la distribución de carreras y niveles, tenemos que 4 carreras concentran el 75% de los encuestados, lo que muestra una alta concentración en estas carreras. Estas son diseño gráfico, producción para medios, nutrición y dietética y turismo. La mayoría de los estudiantes está en los niveles iniciales, nivel 200 y nivel 300, sumando casi el 90% de la muestra. En cuanto a los hábitos y rendimiento académico, tenemos que el promedio académico general fue de 7,58 y casi no varía, lo que indica un rendimiento estable. Y la media de edad fue de 21 años, confirmando un perfil mayoritariamente joven. Y las horas de estudio se concentran entre 2 y 5 diarias. En cuanto a las horas de sueños, estas también varían. En cuanto a las correlaciones, no se halló una relación significativa entre horas de estudio y promedio ni entre horas de sueño y promedio. Esto sugiere que el rendimiento de los estudiantes depende más de la calidad de los hábitos que de las horas invertidas. Y en cuanto a las recomendaciones, tenemos fortalecer la satisfacción estudiantil, ya sea implementando talleres motivacionales, espacios de retroalimentación y programas de bienestar que promuevan el compromiso y la autoconfianza. Luego tenemos promover hábitos saludables, impulsar campañas sobre la importancia de la calidad del sueño, el manejo del estrés y el equilibrio entre la vida académica y el bienestar personal. Además tenemos la capacitación en técnicas de estudio. Dado que las horas de estudio no correlacionan con el rendimiento, se debe priorizar la enseñanza en métodos efectivos y gestión del tiempo y aprendizaje autónomo. Luego, evaluar la docencia y metodologías, ya sea recogiendo la percepción estudiantil mediante encuestas y retroalimentación para mejorar la calidad de la enseñanza y la dinámica de las clases. Y por último, optimizar recursos institucionales, revisar la asignación de infraestructura y docentes en las carreras con mayor matrícula, sin descuidar aquellas con baja demanda que podrían fortalecerse con estrategias de visibilidad y atractivo académico. Gracias.